Santiago conocía el silencio de dos maneras. El primero era un silencio que él mismo buscaba, un silencio suave y aterciopelado que encontraba al amanecer en su estudio. Imagínalo. El único sonido era el suave raspar de su lápiz de carboncillo sobre el papel texturizado. Santiago era arquitecto, pero su verdadera pasión era el dibujo. Dibujaba rostros, manos, paisajes urbanos. Capturaba la esencia de la vida en sombras y luces. Era un silencio lleno de promesas, como un lienzo en blanco esperando ser llenado. Pero luego estaba el segundo silencio, el que lo encontró a él. Sucedió un martes cualquiera. Un conductor distraído, un cruce de calles y el sonido ensordecedor del metal retorciéndose fue lo último que Santiago escuchó con claridad. Cuando despertó en la cama de un hospital, el mundo se había vuelto amortiguado, como si de repente estuviera sumergido bajo el agua. Los médicos hablaban, sus bocas se movían, pero los sonidos eran borrosos, distantes, confusos. Los días siguientes fueron una cacofonía de pruebas y rostros preocupados. Finalmente, llegó el diagnóstico, brutal e inequívoco, en una lesión nerviosa severa. Su audición se había reducido a un murmullo vago en el oído izquierdo y una pérdida casi total en el derecho. El silencio que siguió no se parecía en nada al de su estudio. Era un silencio vacío, pesado y gris. Un silencio que aislaba. Los primeros meses fueron un descenso directo a la frustración. Las conversaciones se convirtieron en un ejercicio agotador de lectura de labios. Sus amigos intentaron, al principio, incluirlo. Hablaban más alto, de forma más clara, pero Santiago solo captaba fragmentos de frases. Podía ver la lástima en sus ojos antes de que apartaran la mirada, incómodos. Poco a poco, las invitaciones dejaron de llegar. Su trabajo, que antes era su refugio, también se desmoronó. Asistir a una reunión de arquitectura, imposible. Hacer una llamada telefónica, una tortura. Se sentía atrapado en una caja de cristal. ¿Cómo podía diseñar espacios para que la gente viviera y se comunicara si él mismo había perdido esa conexión? Pero la traición más profunda, la que más le dolió, vino de su propio arte. Se sentó en su estudio, ahora inquietantemente silencioso. Intentó dibujar, sostuvo el carboncillo, pero sus manos, que antes se movían con tanta fluidez y seguridad, se sentían torpes, desconectadas. El silencio ya no era un lienzo en blanco. Era una pared de ladrillo. La ausencia de sonido exterior solo había magnificado el ruido dentro de su cabeza. El zumbido agudo del tinnitus y el rugido ensordecedor de su propia rabia. Frustrado, arrancó la hoja del caballete, y luego otra, y otra más. El suelo se llenó de rostros fallidos y líneas rotas. Finalmente, en un ataque de desesperación, barrió todos sus materiales de la mesa y se hundió en el suelo, con la cabeza entre las manos. El silencio había ganado la batalla. Pasó un mes, luego dos. El polvo comenzó a sentarse sobre su mesa de dibujo, cubriendo sus herramientas como un manto fúnebre. Santiago pasaba los días encerrado en su apartamento, viendo el mundo moverse a través de su ventana, sintiéndose como un fantasma en su propia vida. Pero un día, su hermana menor, Clara, vino de visita, y su visita cambió todo. Ella no trató de hablarle en voz alta, ni de forzar una conversación incómoda. Simplemente entró, preparó café y se sentó frente a él, sacó un pequeño cuaderno y un bolígrafo de su bolso, y escribió: ¿Cómo estás? Santiago la miró, sorprendido por la simpleza de aquel gesto. Tomó el bolígrafo. ¿Perdido?, escribió. Él, Clara sintió con la cabeza. Lo sé, pero no estás solo. Se quedaron así durante una hora, pasándose el cuaderno de un lado a otro. Esa tarde hablaron más que en los últimos 3 meses. Cuando Clara se fue, dejó el cuaderno sobre la mesa. Esa noche, Santiago no podía dormir. Se acercó al cuaderno, lo abrió, pero en lugar de escribir, dibujó.
Dibujó la taza de café que habían compartido. Dibujó la mano de Clara sosteniendo el bolígrafo. Dibujó la forma en que la luz caía sobre la página en blanco. Y algo se movió dentro de él. Una pequeña brasa que creía completamente extinta. A la mañana siguiente, regresó a su estudio. No limpió el desorden. Simplemente se sentó en medio de él. Recogió un trozo de carboncillo roto del suelo y miró el caballete vacío. Si ya no podía escuchar el mundo, tal vez necesitaba aprender a verlo de una manera diferente. Cerró los ojos, tratando de recordar cómo sonaba el mundo. El goteo de un grifo, el viento entre los árboles, la risa de Clara, pero los recuerdos eran tenues. Se desvanecían. Sintió una punzada de pánico. Entonces, se obligó a concentrarse. ¿Qué podía percibir ahora mismo? Podía ver el polvo bailando en el rayo de luz que entraba por la ventana. Podía sentir la vibración del suelo cuando un camión pasaba por la calle. Un retumbar sordo en la planta de sus pies. Podía sentir la textura áspera del carboncillo bajo sus dedos. El grano del papel. Su mundo se había reducido, sí, pero dentro de esa reducción, los detalles se habían vuelto increíblemente nítidos. Y comenzó a dibujar. No dibujaba lo que recordaba oír, sino lo que sentía en ese momento. Sus dibujos cambiaron por completo. Antes, sus líneas eran seguras, definidas, casi arquitectónicas. Ahora, eran más profundas, más exploratorias. Dibujaba la vibración del metro que pasaba bajo su edificio, no como un tren, sino como una serie de fracturas que subían por la pared. Dibujaba el silencio de su apartamento, no como un vacío, sino como una textura pesada, casi tangible, que se asentaba sobre los muebles. Dejó de dibujar rostros que hablaban y comenzó a dibujar manos que esperaban, que gesticulaban, que suplicaban. Poco a poco, empezó a salir de nuevo. Se sentaba en los parques, no para escuchar, sino para observar. Observaba cómo la gente se inclinaba al hablar, cómo un hombro tenso podía traicionar una sonrisa falsa, cómo una pareja en un banco se comunicaba con solo rozar sus rodillas. Se dio cuenta de que había estado sordo a este lenguaje toda su vida, el lenguaje silencioso de la luz, la sombra y el movimiento. Santiago decidió dar un paso más y comenzó a aprender lengua de señas. Al principio fue frustrante. Sus manos se sentían torpes, como cuando intentó volver a dibujar por primera vez. Pero persistió en sus clases, conoció a otras personas que también navegaban por el silencio. Algunos habían nacido sordos, otros, como él, habían llegado allí por accidente o enfermedad. Vio en ellos una resiliencia que lo avergonzó y lo inspiró profundamente. Y su arte floreció de una manera que nunca había imaginado. Su obra se volvió visceral, llena de vida. Dibujaba la lengua de señas, no como una simple traducción de palabras, sino como una danza de formas. Capturaba la atención en una mano que firmaba la palabra dolor y la gracia explosiva de la señal para alegría. Sus dibujos ya no eran silenciosos, vibraban con una energía que la gente podía sentir sin oír nada. Decidió que era hora de compartir su nueva visión con el mundo y organizó una exposición. Muchos de sus antiguos colegas y amigos asistieron, probablemente movidos por la lástima o la curiosidad. Pero cuando entraron a la galería, se detuvieron en seco. La sala estaba llena de enormes lienzos a carboncillo. No había paisajes bonitos, ni retratos complacientes. Estaba el retrato de un hombre mayor, con los ojos cerrados, sus manos firmando recuerdo. Estaba el dibujo de un pie descalzo sobre un suelo de madera, con líneas eléctricas que representaban la vibración de una nota de violonchelo que venía de la habitación de al lado. La pieza central se llamaba El Eco. Era un autorretrato, pero no era su rostro. Era un dibujo de su oído, y desde el canal auditivo, en lugar de sonido, emergían líneas caóticas y fragmentadas que se transformaban a medida que se alejaban en patrones de luz, en texturas de madera
en las delicadas alas de una polilla. Era la representación de su mundo roto, reconstruido en algo completamente nuevo y hermoso. Un crítico de arte que conocía el trabajo anterior de Santiago se le acercó, sacó un cuaderno, tal como lo había hecho. Claran, tu trabajo solía ser brillante, escribió el crítico. Ahora es poderoso. Antes dibujabas lo que veías, ahora dibujas lo que sientes. Santiago leyó las palabras. Miró a su alrededor en la galería, viendo a la gente no hablar, sino mirar. Verlos inclinarse hacia los dibujos, frunciendo el ceño, asintiendo con la cabeza. Tomó el bolígrafo del crítico. Debajo de sus palabras, Santiago no escribió nada. Simplemente dibujó 2 líneas. Una era la línea quebrada y temblorosa de un sismógrafo durante un terremoto. La otra era la línea tranquila y firme del horizonte al amanecer. Y en el espacio entre las dos, dibujó una mano abierta. Santiago había perdido la audición, pero finalmente había encontrado su voz. El silencio ya no era una prisión. Se había convertido en su lienzo. Y por primera vez, en mucho, mucho tiempo, en el silencio profundo y vibrante de su propio ser, Santiago sintió paz. Gracias por acompañarme en esta increíble historia de resiliencia y arte. Si te ha conmovido la historia de Santiago, no olvides darle a me gusta, suscribirte a nuestro canal y compartir este video. Nos vemos en la próxima historia.